Cordial saludo. Mi nombre es Mauricio Rodríguez Izaza, licenciado en Filología e Idiomas, especialista y magíster en tecnologías digitales aplicadas a la educación, docente de aula en la asignatura de inglés, de institución pública del municipio de Medellín en el departamento de Antioquia, en Colombia. Mi planteamiento de esta ponencia es una defensa de lo que es la gamificación profunda para el fortalecimiento de la comprensión lectora en inglés. Y para ello, para esta apología de la gamificación, el problema inicial se ha planteado desde el bajo nivel reflejado en la asignatura de inglés, que rendimiento que se ha medido a través de las pruebas ICFES como instrumento de medición nacional y que ha generado grandes cuestionamientos internos frente a la meta de mejoramiento mínimo anual, o sea, el índice sintético de calidad educativa que manejamos en nuestra institución. Estos parámetros nos han dado como unas pistas que nos han llevado a descubrir la importancia de fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de nuestra institución. Pero el problema es en cuáles estudiantes, en qué grupos. Y por esa razón, entonces, el planteamiento del problema enfoca en la población de grado décimo, teniendo como principios que este grupo poblacional, por su edad cronológica, por su edad psicológica, y por su posicionamiento social, entonces registran pues ya niveles de madurez, capacidad de análisis, de argumentación, de crítica y de una adopción de posturas frente a los problemas que la vida les va planteando. Por tal razón, ellos podemos decir que son como una vitrina donde podemos verificar entonces cómo estos estudiantes pueden demostrar el crecimiento personal, académico y personal que tienen. Por tal razón, el objetivo que se ha planteado en esta ponencia es implementar la gamificación profunda mediada por una estrategia pedagógica, un recurso educativo online llamado EducaPlay en estudiantes de grado décimo para fortalecer entonces la comprensión lectora en la asignatura de inglés. En el marco referencial pues hemos tenido cinco referentes principales que son Acevedo en el año 2019 con su teoría sobre la inteligencia implícita de los niños en edad escolar. Nosotros no la tomamos ya como niños, sino como los jóvenes en edad escolar. El segundo referente sería Lucy en el año 2014 con su propuesta sobre Vygotsky, que habla sobre la parte sociohistórica. Recordemos que Vygotsky fue una persona que le tocó vivir todos los problemas sociales de la Primera y Segunda Guerra Mundial, situaciones que también hoy día se viven mucho en nuestros contextos sociales. El tercer referente es el marco común para las lenguas, el marco común europeo, y en este caso puntualmente para nuestra lengua inglesa. Cuarto referente es Foncubierta y Rodríguez en el 2017 que habla sobre la gamificación, pero él lo hace desde las clases de español. En este trabajo se ha postulado desde la clase de inglés la importancia, y por eso decía que la defensa del juego, de la gamificación en el área de inglés, que regrese el juego al aula. Y finalmente, en quinto momento, Arbazúa y Cerda, del 2018, donde Arbazúa y Cerda propone la integración de las tecnologías y de la informática y la comunicación en el currículo dentro de las instituciones educativas. No podemos seguir ignorando la gran importancia, la gran preponderancia que este elemento tecnológico tiene dentro de nuestras instituciones y dentro de la vida social de estos muchachos, de estos jóvenes que se ven afectados por la tecnología. En la metodología que se propuso en este trabajo de investigación y que se plantea en esta ponencia, estuvo enfocada desde tres aspectos, desde la parte metodológica, desde la parte poblacional que fue tomada
y desde los instrumentos que se diseñaron. Regresándonos entonces al diseño metodológico, tuvimos pues el enfoque que se tuvo para este trabajo fue un enfoque de tipo mixto, ya que había que hacer un análisis descriptivo y notar y retratar la conducta de los jóvenes, de los muchachos, qué era lo que pasaba con ellos frente al idioma, cuáles eran los problemas, las situaciones, el por qué no daban los rendimientos, qué ocurría, si eran falta de diccionarios, si era falta de motivación intrínseca, extrínseca, qué ocurría. Entonces, esta investigación tuvo un corte o tipo descriptivo. Dentro de la población tomada, como decíamos inicialmente, entonces fueron los estudiantes matriculados en nuestra institución en grado décimo y para un total de 103 estudiantes. Y la práctica, la observación directa, la muestra directa se hizo, la muestra poblacional fue un grupo de 44 estudiantes que fueron tomados desde estos mismos grupos. Y los instrumentos que se diseñaron no se trabajaron, entonces se diseñó un diagnóstico inicial que se hizo a través de un pretest, luego se hizo un post-test y finalmente una encuesta de satisfacción a los estudiantes. La hipótesis que se planteó entonces era que la comprensión lectora en inglés y si la gamificación si fortalecería o no estos procesos de lectoescritura. Y el tercer momento de la hipótesis fue entonces el desarrollar una herramienta tecnológica, un recurso educativo que nos permitiera llegar al estudiante en forma online para poder trabajar las clases de inglés, pero que fueran clases didácticas, secuenciales y que fueran agradables y permitiera alcanzar el objetivo. Recordemos que este trabajo de investigación se desarrolló durante el tiempo de la pandemia, durante el tiempo del encierro, donde los estudiantes no estaban en el aula y nuestro contacto con ellos tenía que ser estrictamente digital. Dentro de las variables que se tuvieron en cuenta, entonces tenemos la variable independiente, donde la gamificación ocupó este lugar de la variable independiente y la comprensión lectora fue entonces la variable dependiente. Y como decíamos entonces, la población fueron 103 estudiantes. Dentro de la metodología, en el procedimiento de la metodología desarrollada, tuvimos en cuenta entonces 4 fases, 12 etapas y 48 pasos, au- eh, abarcados en 4 grandes bloques. El bloque de la búsqueda de los instrumentos, qué instrumentos eran los pertinentes, la evaluación de estos instrumentos, la planeación de las herramientas, la creación de los espacios para el aprendizaje, la implementación de estas estrategias y el seguimiento a esta implementación que se estaba construyendo y finalmente entonces el diseño, la ejecución del recurso y evaluar cómo este recurso proyectado si funcionaba o no. Dentro de la metodología, pues también continuamos con que la parte prediagnóstica y diagnóstica y postdiagnóstica, que fue el pretest y el posttest y la etapa de satisfacción, entonces se tomó desde 3 aspectos, desde el componente pragmático, desde el componente lingüístico y el componente sociolingüístico. En el pretest y en el posttest, entonces se tuvieron en cuenta estos elementos para el diseño de ellos. En el caso de la encuesta de satisfacción, se utilizó un instrumento de medición que fue la encuesta tipo Likert, donde se mide en una escala de 1 a 5 el grado de satisfacción de cada uno de los diferentes elementos establecidos en la secuencia didáctica del recurso creado. En esta encuesta de satisfacción, la gráfica nos permite visualizar que a la pregunta uno, entonces, si estaban de acuerdo, entonces, cómo estaban totalmente de acuerdo los estudiantes. A la pregunta 2, igualmente vemos cómo supera el número y prácticamente llegando a altos niveles. En la competencia pragmática,
la tuvimos en cuenta en cuanto al diseño. Recordemos que en el ICFES se tiene muy en cuenta lo que es la parte de las gráficas, la lectura de imágenes. Entonces, esta competencia pragmática deberíamos mirarla desde la parte de los símbolos y desde toda aquella semiótica que nos lleva a una parte de comprensión metatextual. Esto fue positivo, ya que la gamificación nos mostró niveles elevados, o sea, nos permitió alcanzar unos niveles que antes no los habíamos tenido en la comprensión de estos textos, de este tipo de trabajo. Y pues el facilitarle a los estudiantes elementos para poder construir el conocimiento ayudó a que la comprensión fuera mucho más positiva. En cuanto al análisis del pretest, inicialmente tenemos en la escala de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de la parte del 5, como la gran mayoría de los estudiantes en la competencia pragmática estuvo en la escala de 1 a 2. En la competencia lingüística ya hubo en la escala de 1 a 2 y de 2 a 3 estuvo el grueso de los estudiantes y el resto pues no alcanzaban siquiera a subir al 4 o al 5. Y en la competencia sociolingüística, la parte del 0 al 1, del 2 al 3 y del 1 al 2 y del 2 al 3, pues fueron los que tuvieron repunte, pero eran niveles muy bajos, lo que nos demuestra que los niveles eran demasiado pobres. Mientras que en la aplicación del post-test ya la situación cambió. Ya la situación podemos ver que de 3 a 4, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 5, ya empiezan a haber repunte de los estudiantes en la competencia pragmática, al igual que en la competencia lingüística, donde podemos ver cómo la gran cantidad de estudiantes en la competencia lingüística alcanza a llegar por encima, alcanza a subir bastante. Y en la competencia sociolingüística, igualmente, entonces, los mismos tres niveles de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 5, pues tienen un repunte que no lo habíamos visto en el pretest. Esta, la identificación de las ideas en los textos, pues nos lleva a que el leer requiere una gran estimulación y esa estimulación, esa astucia, ese intercambio de información, se vieron muy fortalecidos por la gamificación. El juego, a través de competencias, de estímulos visuales, ayudó a que este tipo de lectura fuera mucho más productivo. En el caso de los análisis de los datos, pues nos damos cuenta que el 61% aprobó el trabajo y se dio el 95% de los estudiantes se vieron muy favorecidos en esta relación. En las líneas gráficas que tenemos acá en la parte azul, que es esta, el pretext, podemos darnos cuenta cómo es muy llana y bajo, mientras que en el post-test, que es la parte superior, los picos nos reflejan cómo es el crecimiento que hubo en estudiantes. En conclusión, podemos decir que los estudiantes se integraron a través de esta estrategia diseñada, que el pretest inicial nos mostró pues el bajo nivel que había, la aplicación del diseño o del recurso diseñado en EducaPlay nos facilitó el fortalecimiento de la comprensión lectora, que el post-test nos mostró un incremento promedio del 3.1 y que la comprensión, la gamificación realmente nos permitió fortalecer entonces eh, este trabajo de comprensión lectora. Por tal razón, la apología que hacemos del juego en el aula, regresar el juego al aula, la parte de la gamificación en el aula es muy importante en las diferentes asignaturas. En este caso, en el caso de inglés en específico, es muy importante porque ayuda a salir de las dificultades que hay. Aquí están mis datos de contacto para aclarar dudas. Agradezco mucho y extiendo un abrazo fraternal a todas las personas que están interesadas en esta ponencia. Feliz tarde.